Bueno, hasta el momento donde sé es que ustedes alcanzaron a ver los dos primeros métodos. Me equivoco. Alcanzaron a ver el método de punto fijo y el método ¿qué decir? El método de Newton, bisección y de punto fijo. También alcanzaron Newton, ¿cierto? Ya, sí. perfecto. Bueno, para hoy día tengo solamente de punto fijo y de Newton, ¿sí? En el primero es de punto fijo, ¿qué sería el de bisección y de punto fijo? En el primero tenemos de punto fijo. Voy a, les recomiendo que por favor anoten la ecuación porque después puede que nos perdamos en el desarrollo como está en la siguiente página. Que igual imagino que van a preferir tener al principio el ejercicio y después el desarrollo, cosa de que van, puedan hacerlo por su cuenta para estudiar para la prueba. De hecho, voy a intentar que todos los ejercicios que saco sean de pautas pasadas o algunas tipo prueba, porque en sí eh, los ejercicios no cambian mucho con respecto después a la prueba de métodos, por si acaso. O sea, si hacen una pauta de hace unos años y hacen después la prueba, no varía tanto el nivel de los ejercicios. Es como decir la misma idea, pero con distintas fórmulas o distintos intervalos. ¿Ya? En el caso del primer ejercicio, eh, por lo general siempre cuando partan con un método de bisección, les van a pedir un intervalo que contenga un cero. ¿Ya? La otra opción es que ya les den un intervalo definido, como van a ver en un ejemplo posterior. Para demostrar, para obtener un intervalo, es levemente, es prácticamente a la suerte. Ustedes les recomiendo que tomen una calculadora ideal y empiecen a buscar números al azar o lo que puedan. Por lo general siempre va a ser o 0, 1, 2 y a lo mejor menos 1. ¿Sí? También, si tienen por casualidad en su calculadora el modo tabla, no sé si ven, ¿ya? El modo tabla pueden digitar una función y después esa función les va a calcular los valores en todos los puntos, ¿sí? Lo cual igual les sirve caleta a la hora de empezar a buscar valores, ¿ya? En el caso de este ejercicio, eh, tomamos el f de 1 y el f de 2. También pudieron haber tomado el f de 0, ya que el f de 0 también da negativo, por si acaso. Y también se hubiera desarrollado exactamente de la misma forma. De hecho, pudieron haber hecho el intervalo entre 0 y 2. Pero como acá está con respecto a 1, lo vamos a hacer así, ¿ya? En este caso, el método de bisección es importante que sea un número negativo y un número positivo, debido al teorema del que se basa, que es con respecto a la continuidad, ya que, ese mejor no, ya que lo que busca hacer el método de punto fijo, en resumen, para ir explicando, es que si tienen un punto negativo y un punto positivo y su función es continua, cambiamos el color, significa que en alguno de esos puntos entre los dos puntos que nos dimos al principio, va a estar el valor del x, ¿ya? Entonces después lo que va haciendo el método de punto fijo es que yo calculo un punto, ¿sí? Imagínense que mi siguiente punto después de estos dos me da un número positivo. Si me da el número positivo, el valor de la mitad significa que va a estar acá. Va a estar más cerca del cero y va a reemplazar nuestro punto anterior que teníamos acá. En- Mejor, error de color. Que teníamos acá. Entonces, este ya no nos va a ser relevante a la hora de buscar el verdadero valor, ya que nosotros tenemos en este intervalo ahora el valor que estamos buscando, que es el valor de la solución. Después, imagínense que da un número negativo y lo reemplazamos allá. Entonces, em, para hacer un spoiler,
Después lo que a nosotros nos va a interesar, cuál es en los A van a estar el número positivo o negativo según sea el caso, y en los B va a estar el contrario, ¿sí? Así después es un poco más simple a la hora de ir distinguiendo la columna A o la columna B con respecto a cuál vamos a ir cambiando, para hacerle un spoiler. Ahora, habíamos dicho que también tenemos que confirmar que F es continua, ¿sí? Por lo general, an- a menos que tenga una restricción como por ejemplo, no sé si recuerdan continuidad, pero por ejemplo x-2, que hacía la restricción x distinto de 2, ¿ya? Cuando esto pasa es porque no es continua. Entonces sería uno de los casos en los que habría que empezar a revisar que el intervalo sea continuo. Pero eso más es como lo más relevante, ¿ya? Y debido a que tiene la multiplicación de ambos es menor que cero, o sea, uno es positivo y el otro es negativo, significa que existe un punto en el intervalo. Una vez que ya tenemos, ya definimos que en nuestro intervalo y definimos que en este hay una intersección con el eje X, o hay un cero, como se puede decir, también se puede decir hay una solución, empezamos a darnos la cuota del error. El beneficio de nuestra cuota de error es que nos dice, antes de que nosotros empecemos a iterar o todo, aproximadamente cuál va a ser el error con respecto a la solución real, ¿sí? En el caso del método de bisección, el error viene dado según el intervalo del intervalo, ¿sí? Por ejemplo, si ahora tenemos el 1 y el 2, su error va a ser de 1. Y así sucesivamente. Después vamos a tener un 1,5 y, y la solución va a ser de 0,5 y así sucesivamente. Entonces, en sí la fórmula no es tan complicada, sino más que nada lo que interesa es después ir despejando esta fórmula, ya que por ejemplo el b menos a viene a ser nuestro intervalo. Eso está fijado ya con anticipación. El 2 elevado a n es debido a la cantidad de cortes que se hagan, ¿sí? Entonces, la cantidad de cortes que se haga o la cantidad de iteraciones que hagamos va a ser nuestra incógnita. Y el error que nosotros busquemos, eso por lo general viene dado según el ejercicio. En este caso, en nuestro ejercicio pidieron un error de 10 elevado a menos 3, ¿sí? Como nosotros buscamos un error de 10 elevado a la menos 3, reemplazamos eh, lo que, eh, lo que nos conviene es multiplicar cruzado. En sí, esto debió haber sido al revés, y debido a que se eleva a la menos 1, ya que se multiplica cruzado, se da vuelta los signos, ¿ya? Una vez que tenemos eso, despejamos. Bueno, lo que más conviene acá es usar logaritmos, debido a que con los logaritmos nosotros podemos eliminar nuestro exponente. Al usar logaritmos nos queda cierto, el exponente de un logaritmo pasa para afuera siempre y el resto queda dentro del logaritmo. Y el logaritmo de 10 viene a ser 1 y nuestro logaritmo de 2 lo dejamos como lo dejamos expresado para después pasarlo dividiendo, lo cual nos daría 9,97. Por si acaso, cuando tenemos un error, siempre lo aproximamos hacia arriba. Si yo tuviera un error de 9,37, yo siempre yo voy a decir que tengo que hacer al menos 10 iteraciones. ¿El por qué? Es porque ya pasándome una milésima del 9, tengo que hacer una iteración más para poder asegurar el grado de error que yo requiero. Porque lo que me dice es en qué punto me asegura el grado de error que yo quiero. Si tuviera el 9,01, si yo hago 9 iteraciones, no me va a asegurar el grado de error que yo quiero.
Por lo tanto, voy a tener que hacer una iteración más que vendría a ser 10. ¿Ya? Para iterar, nosotros habíamos visto que nuestro f de 1 va a ser negativo y nuestro f de 2 va a ser positivo. Lo que a mí me gusta hacer es que yo pongo acá arriba el valor de la función, ya que habíamos visto que el f de 1 era negativo y el f de 2 es positivo, ya que después solamente calculamos el valor de la función y como este es positivo, vamos a reemplazar en el número positivo, ¿sí? Siempre se va reemplazando el valor b menos a dividido en 2. B menos a dividido en 2, que es el punto eh, que es el punto medio de nuestro intervalo en la iteración. ¿Sí? Por ejemplo, después nosotros calculamos, como tenemos nuestro intervalo entre el a y el b, calculamos cuánto va a valer en el punto 1,25 y este resultado nos va a dar negativo. Si nos da negativo el resultado, significa que vamos a reemplazar en el intervalo inferior. ¿Sí? Por lo general, em, siempre van como rebotando. Por ejemplo, negativo, negativo, positivo, 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 negativo, y así se va jugando, ¿ya? Eh, para no agotarlos, si tienen alguna duda con respecto a la tabla, cómo se va formando, encantado. Igual, recomendación que, eh, por ejemplo, la tabla en sí es muy mecánico, es prácticamente iterar, iterar y iterar. Entonces, en estos casos, voy a pausar. Ah, no, perfecto. Ya, gracias. Entonces, me habían informado que coloqué mal. En realidad es b más a dividido en 2, por si acaso, para ver la iteración, ya que es 2 más 1, 3 dividido en 2, 1,5. ¿Ya? Em, entonces, una vez que llegamos a la décima iteración, que es, que es la última que habíamos determinado según nuestro algoritmo, el, nuestro, la solución del, de la función o la raíz, como quieran decirle, va a ser el promedio entre estos dos valores, o sea, el b más a dividido en 2. ¿Sí? Lo sumamos y lo dividimos en 2 y nos va a dar la solución que nosotros estimamos. Oye, una ¿Sí? pregunta rápida, sí. El ¿Vale? error ese que sale en tu tabla, ¿cómo lo calculaste? O sea, como en cada iteración, ¿cómo calculaste ese trozo de Ah, error? eh, el error en el método de bisección viene a ser el b menos a. No tiene mucha ciencia en sí. O también, si te vas aburriendo de ir poniendo en la calculadora, ir restándolo, puedes dividirlo en 2 en la siguiente iteración. Y después lo divides en 2 en 2 en 2 en 2. Ya que como el intervalo se va partiendo hasta la mitad, em, cada vez el error es la mitad del anterior en sí. Ah, ya, entiendo. Vale. Voy a aprovechar de... Ya, este es b menos a, por si acaso. Ahora, después, en cambio, en el método del punto fijo, nos dan otra ecuación, ¿ya? En el caso de este ejercicio, nos dieron la ecuación, después nos piden revisar si hay una raíz en el intervalo. Para que exista una raíz en el intervalo, se hace lo mismo que en el método del bisección, que es ver si, si uno de los valores es positivo y el otro negativo, y el determinar si f es continua. No tiene mucha ciencia y de hecho es para todos los métodos, también para el Newton, para revisar si en el intervalo existe una solución. Lo único que es interesante que hacer es revisar si existe
si un número es positivo y el otro negativo y si es continua, ¿ya? Pero después nos dan una función iteración. Existen, en los métodos de punto fijo, por lo general existen dos formas. Que nos den la función iteración y nos pregunten si es iteración, o existe la opción también de que a nosotros nos pidan calcular una función iteración, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que lo único que para ver si existe una raíz en nuestro intervalo entre el -1 y el 1, evaluamos ambos puntos y, por ejemplo, el primero nos va a dar negativo y el otro nos da positivo, por lo tanto la multiplicación de ambos va a ser negativo. Y como la función es continua en el intervalo, no hay ningún problema, significa que existe una raíz en ese intervalo. Después, para ver, nos habían dado una función, iteración, ¿sí? Acá. Primero hay que determinar que esta función sea equivalente con nuestra f de x, porque es cierto que en todos los casos nosotros buscamos el f de x igual a 0. La ventaja del método de punto fijo es que es una igualdad. Entonces, lo que siempre nos busca dejar es un x igual a g de x. ¿Sí? Por si acaso, para calcular la función iteración o nuestro g de x, hay más de una forma. Entonces, después vamos a ir viendo más de una forma de poder sacar nuestro g de x o más de una forma en que nuestro g de x se genera. Por ejemplo, en este caso, lo que hicieron es que despejar el x en función del resto. También existe la opción de que nosotros hubiéramos despejado el x cuadrado y hubiéramos dejado el elevado a x menos 5x y después nos queda x igual a raíz de elevado a x menos 5x. ¿Sí? Esa es otra forma de intentar calcular nuestra función de iteración. De hecho, existen muchas formas de calcular nuestra función de iteración. O también nosotros pudimos haberle a nuestra función, voy a borrar, haberle sumado x a todo. Y nos hubiera quedado x cuadrado más 6x menos elevado a x igual a x. ¿Sí? La cual también nos deja un x igual a g de x. ¿Sí? El tema está en que si bien existen múltiples, demasiados, formas de dejar nuestro g de x, por lo general no todas van a poder darnos acotadas o van a ser funciones de iteración que converjan al punto. ¿Sí? Que ese es el gran determinante a la hora de poder elegir nuestra función de iteración. ¿Ya? Para destacar, acá nos dijeron que demostráramos que G tiene un único punto fijo. Supongo que el profe ya les pasó las condiciones del método punto fijo. Tenemos dos condiciones. En la primera condición, que los valores que toma G de X tienen que estar dentro del intervalo del -1 a 1. El por qué es porque si yo tengo acá mi intervalo, los valores entre los que se va a mover la función, y yo digo que mi intervalo va de -1 a 1, imaginemos, y mi g de x también tengo que encontrar una que vaya entre -1 a 1. Obviamente esto está muy mal representado, ya que está por acá están los negativos, pero es como para más que nada ver la idea. A mí lo que yo busco es un punto en el cual x sea igual a f de x.
O sea, un punto donde se iguale con la función f de x igual a x, ¿cierto? Vamos a... No soy el mejor dibujante, pero trabajo en esto, ¿ya? Si yo logro acotar que mi función está acá o que pasa por acá, cambio de color, ¿ya? Mi función en alguno de estos puntos se va a igualar, ya es, se me pasó la mano, en alguno de sus puntos se va a igualar con el f de x igual a x, solamente por demostrar lo anterior. Si se iguala, significa que nosotros encontramos nuestra solución, en el caso del método de punto fijo, ¿ya? Em, pero a la vez, como vimos acá, puede que exista más de un corte. Por ejemplo, acá, debido a que no soy el mejor dibujante del mundo, existió otro corte acá y uno acá, ¿sí? Pero para el método de punto fijo si existe, no podemos iterar si existe más de un corte, porque imagínense que empiezan a iterar, encuentran un punto y después encuentran otro punto. Vendría a ser extraño, ¿no? O, o puede ser que el método se quede encerrado en un solo punto, o como también puede ser que tampoco la iteración no funcione bien como corresponde. Entonces, para demostrar que solamente se corta en uno de estos puntos, vamos a nuestra siguiente condición, en la cual sacamos la derivada de la función. Como el elevado a x derivado es elevado a x y x cuadrado derivado da 2 elevado a x. Recuerden que está acá. Ah, algo que me faltó. Para la cota del error, ¿sí? Para ver los valores máximos de nuestra función, nos conviene pasar todo a positivo. El por qué es porque trabajar con negativos es complicado a la hora de ver los valores entre los que oscila. Porque si recuerdan la idea del teorema del sándwich, si yo digo elevado a x menos x cuadrado dividido en 5 es menor o igual que lo mismo, pero positivo, si yo me doy un punto superior, por ejemplo 4,5, vamos a tener al tiro una cota para menos x cuadrado dividido en 5. ¿Sí? En nuestro, bueno, en el intervalo entre -1 y 1, obviamente. Ya, si tienen alguna duda con respecto a esto, que esto después se ve mucho, me avisan, por favor. Ya. Entonces, habíamos dicho que después en nuestra deriva, como tenemos que derivarlo, calculamos el valor en máximo para la derivada. Nuestra intención es que para demostrar que existe un único punto fijo, que la derivada nos tiene que dar menor que 1. Ese es eh, nuestro segundo condición para poder determinar que nuestro método de puntos fijos converge. Para eso, también vuelvo a hacer lo del teorema del sándwich, ya que nuestra derivada va a ser menor siempre que nuestro elevado a x, pero con positivo al medio. Entonces, si saco la cota para este número, voy a sacar la cota para este, por deducción. Reemplazo. Em, como el valor máximo que puede tomar es el 1, ¿sí? Y si fuera e elevado a menos 1 es más chico que el e elevado a 1, entonces dejamos con 1, más 2 dividido en 5. Como nuestro e es 2,7183, si no me equivoco,
Voy a revisar. 271,83 más 2 dividido en 5. Si lo sumamos, esto nos da 4,71 dividido en 5, y esto en cualquier parte del mundo va a ser menor que 1, ¿cierto? Al demostrar que, recapitulemos, al demostrar que esto es menor que 1, podemos decir que existe un único punto fijo, además de que existe al menos un punto fijo. Entonces, recapitulando, con nuestra primera condición, nosotros demostramos que existe al menos un punto fijo, pero pueden haber tanto un punto fijo como pueden haber miles de puntos fijos. Y con el segundo nosotros determinamos que solamente existe uno y que es el que nos interesa. ¿Ya? Em, como habíamos dicho antes, que uno puede tener más de una función iteración para, para nuestra función. Es importante que acá es donde se va nosotros descartamos la mayoría de las funciones de iteraciones, porque algunas pasan en primera iteración, pero muy pocas nuestra primera condición, pero muy pocas pasan nuestra segunda condición. Entonces es ahí donde se va la mayoría de nuestra función de iteración, ya que si no cumple esto no puede asegurar que existe un único punto fijo. Después, el, para iterar nuestro método de punto fijo, no es más que nosotros colocamos un punto. Por ejemplo, imagínense que empezamos con 2, ¿ya? Lo reemplazamos en la función, o sea, imaginen e elevado a 2 menos 2 al cuadrado dividido en 5, nos va a dar una solución. Ya imaginemos que calculamos la solución y nos da 3, ¿ya? Lo cual nos da 3. Entonces yo el 3 vuelvo a colocarlo y lo reemplazo acá en la función nuevamente, me va a dar otro valor, lo reemplazo, así es un círculo vicioso prácticamente, ¿ya? Es importante, nuestro x0 siempre nos los van a dar. Si no nos los dan, no podemos hacer mucho, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de este ejercicio, solamente nos pedía formular la sucesión, que es nada más que, para formular la sucesión, es colocar el xn igual a g de xn menos 1, y lo reemplazamos en nuestro g de x, y era. Y acá dice que con un x0 es igual a una constante prácticamente. Pero como igual es bueno que vayan entendiendo cómo funciona la iteración, acá agregué un modelo de iteración con un x0 igual a 0, el cual está acá. Si pueden ver, nuestro xn, después el que va a ser 0, lo reemplazamos en la función, nos va a dar 0,2. Este valor lo volvemos a reemplazar, nos da otro valor. Reemplazamos así, así, así. ¿Ya? De hecho, este valor de acá, nuestro xn más 1, siempre va a ser igual a este. Así, acá. ¿Ya? Y nuestra última iteración, este valor de acá, es nuestra solución. Y ahí nosotros demostramos que nuestro método llega a su fin. ¿Sí? Cuando estamos iterando el punto fijo, nos detenemos cuando encontremos ya que... Ya. En el caso de esta iteración, eh, fue calculada con error de 10 elevado a menos 7, por si acaso, es igual a 10 elevado a menos 7. Y si pueden ver, siendo que tiene un error mucho más grande, bueno, mucho más pequeño que nuestro error anterior, en 9 iteraciones llegamos a un error de 10 elevado a menos 7. Bueno, igual no son comparables debido a que son funciones distintas, pero lo que busco explicar es que el método de disección en sí es mucho más lento que un método de punto fijo, y a la vez es mucho más lento que el método de Newton, por lo general.
Sí, bueno, acá imagínense que un 10 elevado a menos 7, como dato, el error viene a ser este valor menos este. ¿El por qué? Es porque mientras más grande sea el salto entre nuestro xn y nuestro xn más 1, mayor es el error. Si después yo voy viendo que estos valores se van neutralizando, el error va a ser menor. Y por ejemplo, si se van fijando, acá nosotros empezamos con el 2, después empezamos a tener el 2,4, el 2,4 sigue igual, el 2,4,3 se empieza a repetir, 2,4,3, de hecho 2,4,3,2 se empieza a repetir, y así sucesivamente. Es como que se van fijando los primeros valores y después el resto se va ajustando. Entonces, si yo siguiera con esta función, seguiría iterando y se irían fijando los valores de nuestra función. Si se fijan, mientras más iteraciones, más lento nuestro algoritmo y lo que es de gran relevancia, menos significativo, ya que como prácticamente esto no es trabajo 100% matemático, sino que lo que busca es ser trabajo práctico. En sí, la mayoría de los métodos numéricos consisten en que son desarrollos que nos permiten aproximar soluciones, no calcularlas exactamente, pero estas soluciones estimadas no distan mucho del valor real que nosotros obtenemos. Entonces es un método práctico, pero teóricamente no es no es un método exacto, ¿sí? O sea, para lo que nosotros buscamos nos sirve, pero no es matemáticamente correcto.